Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast. Soy Eduardo Meraz y esta es la segunda parte de una entrevista que comenzó hace unas semanas con Abraham Lucero. Ahora vamos a terminar de platicar de unos puntos que quedaron pendientes y lamentablemente otra vez quedó un espacio gigantesco que nos faltó por abordar de temas que son, ya lo sé, interminables, pero es parte de cómo son las entrevistas. Y bueno, espero que lo disfruten mucho. Les agradezco bastante porque he recibido el cariño de la gente que lo ha estado escuchando. Gracias por estar haciendo junto conmigo este proyecto. Les tengo muy buenas noticias. Próximamente se las hago saber porque uno de los objetivos es que este proyecto crezca y después les digo cómo está creciendo y cuáles son las nuevas ideas que vamos a empezar a implementar. Por lo pronto, adelante con este episodio, disfrútalo y si te gusta, ya sabes, comenta, califica, comparte y sobre todo envíanos tu retroalimentación. Nos encantaría hacerte parte de esta forma para hacer mucho mejor toda la producción. Bueno, ya estamos en este nuevo episodio y gracias a Dios tenemos nuevamente a Abraham Lucero, que se quedaron algunas cosas pendientes que platicar y pues la gente estuvo pidiendo, ¿no, Abraham? No sé cómo te fue a ti, pero a mí me decían que ya querían la segunda parte. De veras, yo creo sí. No, sí me dijeron algunas personas. Sí, así que hay que aprovechar. Fíjate que lamentablemente así, pura gente chavorruco. Pues cierta generación nuestra, ¿no? Más bien. Sí. Vamos empezando a platicar, ¿cómo la ves? Claro. ¿Qué piensas de eso? ¿Con respecto a qué? Las generaciones, mentalidades, la manera en la que se desdeña los jóvenes a los mayores medio se indignan y luego empiezan a tachar a los menores. Es algo que ha pasado yo creo que siempre, pero ahora nos está tocando vivirlo, en donde están las etiquetas generacionales oficiales, pero también están estas otras etiquetas, ¿no? De chavorruco, por ejemplo, que nuevamente te lo vuelvo a decir, para que te sientas satisfecho, les va a pasar lo mismo a ellos. A todos los que están ahorita niños y adolescentes o los jóvenes que están así como sintiéndose eternos. Sí les va a pasar, ¿no? O sea, va a llegar su propio momento. Nos pasó a nosotros, no te pasó a ti. Yo pensé que jamás iba a envejecer. Yo en mi mente, inconsciente o consciente, como quieras verlo, yo nada más iba a llegar hasta los 26, pero no a morirme, sino que a los 26 iba a dejar de envejecer, iba a ser eternamente joven. Era como mi percepción de la vida. Y la genética no tiene freno, ¿no? La genética, el tiempo. Y sí. Yo tengo una bronca siempre con el tiempo. Para mí es un factor con el que constantemente estoy lidiando. Es un problema para mí el tema de aprovechar el tiempo, el tema de las expectativas que uno tiene con respecto al tiempo, ¿no? No sé si tú te imaginabas, por ejemplo, un panorama muy diferente al que estás viviendo el día de hoy. O sea, te veías realizado con ciertas, a lo mejor, ventajas hasta en el tema económico, ministerial, familiar. Y o sea que llegas y no, la edad te pone así un golpe en la cara. O sea que entonces la vida no era como te platicaron. La vida no era como me platicaron, definitivamente. ¿O no era como tú te imaginaste de acuerdo a lo que te platicaron? Ninguna. ¿Ni una de las dos? Ninguna de las dos. ¿Qué te imaginabas y no fue como te imaginabas? Mira, por ejemplo, como ya lo platicamos la vez pasada, ¿no? Imaginábamos, bueno, yo no sé en tu caso, pero por lo menos en el ministerio definitivamente, ¿no? Ya sea en la música, en el pastorado, en el liderazgo, en algún área sirviendo dentro de la iglesia. Yo tenía mi carrera, hice mi carrera, mi licenciatura, la terminé. Incluso la terminé más rápido porque tenía como que mucha urgencia de comenzar esta otra parte del área ministerial, ¿no? Porque mi mamá me dijo, primero tienes que tener algo que te ayude, ¿no? Y yo le doy muchas gracias a Dios que le hice caso y atendía su consejo. Terminé la universidad, estudiaba en vacaciones, entonces lo que habría que terminar en 5 años lo terminé en 3. Y para mí fue, después de eso, pues comenzar a estar más liberado en ese sentido. Pero imaginaba mi vida ministerial muy diferente a la que estoy el día de hoy. Te imaginabas toda tu vida muy diferente, ¿no? Definitivamente. Yo me acuerdo de un jueguito que te hacían desde primaria, un jueguito que ponían un cuadrito en medio
y luego te empezaban a hacer preguntas de quién te gusta y luego ponían una lista de 3 personas que te gustaban y luego te decían dame 3 edades a las que te gustaría casarte y luego dabas 3 edades, ¿no? Y luego dime 3 nombres de países. Era algo así más o menos como la No sé, Ouija, pero, tú no sé si pero te no era acuerdas, no era pero demoníaco. hicimos una quinela Sí. de quién se iba a casar primero, ¿te acuerdas? Yo creo que Reina la tiene. Reina la debe tener porque seguro. Reina guarda todo. Bueno, total de que ese jueguito, yo me acuerdo, pues obviamente decía puras mentiras, ¿no? Pero te va generando cierta expectativa y al menos yo me propuse casarme a los 22 años. O sea, según yo iba a ser porque como nací el 22 de julio, ya ves toda mi eslabonar, números, letras y todo, ¿no? Oye, puedes decir lo que siempre te digo. Lo que quieres decir. Es que yo creo que Eduardo tiene autismo, o sea, tiene cierto nivel de autismo. Pero yo no creo que tenga autismo. No, yo sí, ¿sabes por qué? Porque Ajá. siempre andas cantando una canción para concentrarte. ¿Y qué tiene? Eso hace, tienes que concentrar tu atención en otro lado para poder concentrarte en la realidad. ¿Sí o Vean. no siempre andas cantando una canción en la mente? Siempre ando cantando, chiflando o algo así. Voy a leer más de autismo y luego ya después te digo mi propia conclusión, ¿ok? Yo soy experto en eso, yo te diagnostico en este momento. Bueno, pero ya fuera de juego, ¿sí eres experto? No, ¿Por qué? Pues que no sé, después ya nadie sabe si estás jugando o no. ¿Ves? Eso es todo otro asunto del autismo, o sea, no entienden el sarcasmo. Ay, sí. Definitivamente. ¿Ya sí entiendes sarcasmo? Claro que no. Pero en estos tiempos, ¿cómo sabes qué es sarcasmo y qué no? Si la gente sabe actuar también. Cuando no tienes autismo lo puedes identificar perfectamente. Nada. Espérame, pues, entonces, me tracé, según yo, una meta a los 22 me voy a casar. Claro que no me voy a hacer los 22, ¿no? O sea, para nada. Y por poner una de las cosas que se rompieron, ¿no? En las ideas o las La expectativas o burbuja, metas. ¿no? Qué terrible. Sí, y que se va rompiendo. ¿Qué les dirías tú ahorita a los adolescentes y jóvenes de lo que se imaginan de su vida? O sea, porque al mismo tiempo no quieres ser negativo, ¿no? Ni quieres ser pesimista, ni quieres rayar así en ser nihilista, o ver todo como que mal, o que el mundo se va a poner cada vez peor. Al menos yo trato de no ser así, pero al mismo tiempo lo has vivido y te das cuenta que sí, la vida termina por no ser como tú hubieras querido que fuera. Mira, yo creo que en ese sentido hay como una lucha siempre, ¿no? En cuanto a los adultos, yo no sé cuántos adultos te aconsejaron a ti, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, no te metas en esto, intenta tomar. Y al final de cuentas Te metías. te metías, ¿no? O sea, es que nadie aprende en cabeza ajena, ¿estás de acuerdo? Podría ser que sí aprendieras. Es que se tiene como cierto límite, ¿no? Sí, es como que obedeces cierta parte, pero otra pues, te haces el valiente y después te tumbas los dientes, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que igual sería irrelevante el dar un consejo porque creo que nadie aprende en cabeza ajena. O sea, definitivamente Pero- tú sí eres de esa postura de que No, te va si a tener fuera- que costar lo que te tenga que costar y vas a tener que sufrir lo que tengas que sufrir. No, yo sí doy el consejo, porque como pastor siempre das el consejo. Y Pero quieres sí que piensas que lo van a hacer, ¿no? piensas. Sí. No muchos lo siguen. O sea, hay muchos que Yo digo que el 99.9% de la gente no lo sigue. terminas pensando, ¿para qué viniste a pedirme consejería? ¿O para Es qué me correcto. pides mi apreciación si vas a irte de aquí a hacer lo que te da la gana, ¿no? Híjole, qué intenso. Pero como soy muy burlón, me gusta decirles, te lo dije. Te dije. Oye, bueno, pero entonces nos quedamos en la etapa de la adolescencia, teníamos muchas expectativas, se rompen un montón de burbujas. Ahorita en el momento de vida en el que estamos, yo creo que sí le podemos decir a los más jóvenes, no abraces tanto el ideal, aunque sí son buenos los ideales. O sea, de cómo debería ser el mundo. Hay una frase a mí que me encanta de Facundo Cabral, que dice que la vida no es como debería, la vida es como es. O sea, la vida es como es, no como debería, ¿sí o no? O sea, es como es, que puedes evitar de que sea como eso, no puedes. Entonces, tú puedes pensar, el gobierno debería de ser así, la sociedad debería de ser así, las familias deberían de ser así, la educación debería de ser por acá, la religión tendría que hacer esto, bla, 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 ¿no? Todos tendremos los ideales de cómo debería de ser, pero finalmente son muy diferentes las cosas. No porque niegues el ideal, sino porque terminas viviendo la realidad y te das cuenta de que el ideal es bueno, perseguirlo, pero que casi raya en ser utópico. Pero no estás de acuerdo, es que es un arma de dos filos. ¿No estás de acuerdo que los ideales son los que producen la pasión? Definitivamente, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo Y le mueven dices? a los jóvenes más que a los viejos. Entonces tú les dices a los jóvenes, no sueñen grande, no tengan expectativas grandes, para que no se desilusionen. Ese sería el consejo. Sí,
Yo no. Ah, yo no, les no, diría, no. Sí te entendí. Yo te entendí al revés, perdóname. Sí, te entiendo perfectamente. Pero, por ejemplo, cuando estás en la primaria, te empiezan a platicar de los héroes de la patria. Entonces tú creces con un concepto de los héroes de la patria que te hace sentir patriota. ¿Sí o no? Sí, O sea, tú claro. empiezas a decir acá, me hierve la sangre por mi patria y Claro. te emocionas de cada vez que escuchas el himno, cada vez que dices el juramento. Digo, estoy hablando desde mi trinchera, ¿verdad? Quizá haya quien no se siente orgulloso de eso. O que desde niño le dijeron que No, la todo patria era el una mundo, ¿no? basura. Y cuando están los partidos de fútbol. De fútbol y hay algo bonito que sientes. Y sientes bonito. Pero luego de repente creces, tienes acceso a otro tipo de literatura, tienes acceso a otro tipo de maestros y te empiezan a romper la burbuja, es la verdad. Y te dicen, oye, no, mira, que tú pensabas que era un héroe de la patria, en realidad, déjame te hablo de todos sus archivos sucios o corruptos y empiezas a decir, "Ah". Para empezar, empiezas a cuestionarte cuál de las dos mugres posturas es la real. Después empiezas a decir, pues es que puede ser que es como la luna, que tiene su lado brilloso, su lado iluminado y su lado oscuro. Y empiezas a, esta famosa frase que yo me aprendí por tu culpa, a tener tu verdad, la verdad del otro y finalmente lo que es la verdad. Sí. Y empiezan ya a generarse ciertas preguntas más realistas, porque el ideal sí era de que todos peleáramos por la patria y que si vienen los franceses te envuelvas en la bandera, ¿no? Y que mexicanos al grito de guerra y si hay un enemigo que sabe pisar tu suelo, todos los hijos aquí van a ser soldados que Dios dio al país. Ay, canta y no llores, ¿no? También dice Ay, todo eso. Pero te das cuenta que ahorita, por ejemplo, como la situación que estamos ahorita en el país, que ya hay ciertos gobiernos estatales que están renegando de la federación. Entonces empiezas a decir, caray, es muy diferente a cuando estaba chiquito, cómo percibía la palabra o el concepto patriota o patriotismo, a cómo lo concibo ahorita. Y antes podía decir, yo me muero en México y doy todo por México. Y ahora pienso, espérate, ¿quién es México? O sea, ¿a quién beneficias cuando beneficias a México? De alguna forma sí a ti, pero de otra forma estás hablando de esferas muy específicas de un poder elitista. Pues yo creo que es parte de la vida, ¿estás de acuerdo? No solamente en ese rubro, en esa área. Todas. Hasta en los padres, ¿no? O sea, llegas a un punto donde idealizas a tus padres porque eres pequeño, porque te cuidan, porque son los que están atentos a tu educación, te proveen, te pagan, todo. Entonces, ¿tú no te acuerdas de este anuncio de Canal 5 que decía, mi papá es el mejor del mundo? Y salía un videito del niño en triciclo, ¿no? ¿Sí te acuerdas de ese? Sí, me acuerdo. Y luego que crecía un poquito más y luego, el viejo no me entiende, me voy de la casa. Y ya cuando como que había fallecido el papá, lo decía, el viejo tenía razón. Entonces, como que esta parte de generarte ídolos o héroes o íconos o figuras de influencia, todas como que tienen su apogeo y lo traen su decadencia. Esa es ¿no? una cuestión neurológica, antropológica, social, psicológica. Todos vamos a pasar por esa curva definitivamente. Entonces, pues hay que estar lo mejor preparados o... ¿Hay que acelerarla? ¿Hay que retrasarla? ¿Hay que dejarla que no, fluya? Definitivamente no. ¿Qué recomendarías De hecho, tú? mira, fíjate, yo creo, y lo platicábamos creo antes, ¿no? De que íbamos a tratar de inicio. Platicábamos la vez pasada de cuando creíamos que la conciencia había terminado, ¿no? A los 12 años. Ajá. Pero te pregunto, ¿por qué a los 12 años? ¿Tenías una cita bíblica? No. ¿Qué te decía? Nomás nos decían que a los 12, a mí eso me lo dijeron, ¿verdad? Dogmáticamente, y por eso me puse medio traumado, porque me dijeron que a los 12 años la conciencia empezaba a tener su función, y entonces era el punto en el que empezabas a ser responsable de tus actos, que todo lo que hacías antes de tener 12 años pasaba como desapercibido, como que Dios no lo veía, y entonces si habías hecho algo muy malo, no te castigaba porque te ibas a ir directo al cielo mientras que tuvieras menos de 12 años. Ahora, creo que para ser un niño tal vez los maestros lo hacían digerible, ¿verdad? Pero finalmente no llega un punto en el que alguien te explique, ok, ya no eres niño, ahora déjame te desgloso cómo es en realidad. Y tú te quedas con esos dogmas. Fíjate que yo estaba pensando ahorita que el asunto lo tomaron, ¿no? Por decir algo, ¿no? Porque no sé dónde lo tomaron. De la cultura judía, porque justo a los 12 años es cuando un niño, perdón, a los 13 años... ¿El bar mitzvah? El bar mitzvah, y en el caso de las niñas a los 12 años. Varía una palabra, creo que es bat para las mujeres y bar mitzvah para los hombres, ¿no?
Pero dice que ya eres responsable de tus acciones, que estás capacitado para toda buena obra. Entonces, yo creo que tal vez, y partía por así, pero yo tengo un comentario que tal vez tendría que tener una reflexión, pero el día de hoy los niños, o la inocencia de los niños termina a una edad mucho menor. Y es para mí muy triste, ¿no? Y lo vemos, y los que somos chavorrucos, ¿no? Podemos identificar esta cuestión de la inocencia que teníamos aún cuando teníamos 15, 16 años, en algunos de los casos, ¿no? Que no tenías una cuestión de maldad tan elevada como la que está el día de hoy, ¿no? Pero ¿tú crees que eso sea algo propio de la época o que también sucedía, pero que nosotros estábamos en una esfera que nos conservaba? Déjame te explico por qué mi pregunta. Porque yo sí me acuerdo que cuando entré a la primaria me sacó mucho de onda que mis compañeros dijeran groserías. Ajá. O sea, decía, ¿cómo es posible? Es un niño de 6 años. Entonces yo pensaba, las majaderías, las groserías, los disparates son para los adultos. Entonces me provocaba un no sé qué, que yo pensaba, este niño tan chiquito ya se está pudriendo. Pero en realidad lo decían por repetición, porque todo el día lo escuchaban en su casa, porque tal vez querían llamar la atención. No sé, tal vez. Yo ahí sí me pongo bíblico. Ajá. Yo creo que la maldad se sigue multiplicando. Y entonces está más Sí, enfatizada ahorita. Ha crecido definitivamente. Y la maldad en cuestión de muchas cosas. Por ejemplo, vemos ahora más cuestiones que tienen que ver con la pérdida de la inocencia de los niños. Violaciones, abuso, que comienzan a tener relaciones sexuales a temprana edad. O sea, prácticamente saliendo de la primaria, entrando a la secundaria. El tema de los altos índices de embarazos adolescentes, por ejemplo, Cuauhtémoc me parece que ocupa el primer puesto en cuanto a embarazos adolescentes. Pues obviamente no solamente tiene que ver con el aspecto del núcleo en el que crecimos, ¿no? Que en teoría tendría que ser el más protegido, el de los cristianos, ¿no? Ok, pero ahí te va, fíjate, tú estás diciendo que la maldad se acentúa y das esos ejemplos. Pero precisamente esta semana tuve el podcast con mi papá y me platicaba que a su bisabuela, estamos hablando de alguien que nació en 1900, la casaron a los 12 sus papás con un chino de 70 años, Abraham. Entonces, estamos hablando de hace 100 años. No haríamos eso. O sea, la sociedad de ahorita vería eso como terrible, como desquiciado, como... Sí me voy a entender, claro, mi punto, ¿verdad? O sea, tampoco niego que el cumplimiento de estas palabras esté sucediendo. Tú me diste un dato y que me gustaría que me comentaras de qué cantidad de niños habían visto, qué cantidad de niños con un celular habían visto. El 100% de los niños con celular ven pornografía. El 100%. Y me decías que era una fuente súper fidedigna. ¿Te acuerdas de dónde era este dato? Sí, no son fuentes de Estados Unidos. No recuerdo ahorita cuál es la fuente específicamente, porque eran muchos estudios. Pero posiblemente México sea distinto. Tiene un rigor científico, no creo. O sea, tú piensas que está por el estilo. Sí, definitivamente. Bueno, yo te quiero contar que yo estuve dando clases durante un breve tiempo en una escuela que tenía un... Te platico antes. Dime. Mira, antes de que pases. Tenía un amigo que era maestro de educación física. Y él daba, me parece que los primeros y segundos de primaria. Y de repente se le fue un niño y una niña al baño, ¿no? Tardaban mucho y de repente va, pues porque se preocupa, entra al baño de los niños y la niña de 6 años y el niño también, la niña desnudó al niño, están completamente desnudos y uno acostado arriba del otro. ¿Eso aquí en Chihuahua? Sí, aquí en Chihuahua, porque seguramente esa niña vio esa misma escena en su casa con sus papás en la tele, ¿no? Creo que no lo hizo, obviamente, con malicia, pero vemos que la conciencia en cuanto al tema que tiene que ver con el asunto sexual, incluso las palabras vulgares que nosotros conocemos, cada día son más normales, ¿no? Incluso las que nosotros consideramos más fuertes, el día de hoy son las más normales. Sí, y que es un asunto de conciencia. Por ejemplo, desde chiquito a mí me inculcaron no decir majaderías, ¿verdad? O sea, en mi vocabulario cotidiano no están las majaderías. Sé cuáles son, desde luego, ni que tampoco estoy tapado, ¿no? Pero el otro día me pregunta un adolescente de iglesia, ¿no? Un adolescente que procura leer la Biblia, que procura portarse bien, que procura estar bien como en su comunión con Dios.
Y entonces me pregunta, y una pregunta sincera, no estas preguntas que son capciosas o quisquillosas, así como para atraparte, ¿no? Ponerte en una trampa y que caigas. Me pregunta, oye, Eduardo, es malo decir, pues, la podría decir, pero hay mucha gente que podría rasgarse las vestiduras por decirla, ¿no? Pero es una palabra que es toro, ¿no? Ya, ni siquiera debería hacerla tanto de tos. Pero ya sabes cuál palabra, ¿no? Entonces, no seas payaso. Y entonces empieza con, gracias. Y me pregunta, y la verdad, yo soy muy open-minded en eso. Entonces le digo, mira, la verdad es que tus papás posiblemente te están diciendo que no lo digas porque en su época era una forma de insulto. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Y estás de acuerdo que en esta época esa misma palabra no es una razón de insulto? Es como decir bro, es como decir vato, es como decir, no sé cuáles otras haya como sinónimos, ¿no? Compa, cuate, tipo, este tipo de maneras de referirte a otra persona, que te aseguro que los adolescentes ni hacen referencia al origen de esta palabra, de cómo empezó a ser una ofensa. Entonces yo le dije, las cuestiones de comunicación tienen muchos vicios y tal vez por lo que significa para tus papás deberías de evitar decirla para que no se te asusten, ¿verdad? No sé tú qué piensas. No, sí, claro. O sea, mira, y lo vemos. Lo que representa una palabra ofensiva para cierta parte de la República Mexicana, no yendo a otro país, sino para otro sector no representa. Por ejemplo, una vez fui a predicar a San Luis Río Colorado, acá por es Sonora, San Luis Río Colorado, acá en el norte. Y yo digo mucho fregar. Estoy fregado, a la fregada. Sí, es muy del norte esa palabra, ¿no? Pero para ellos es una grosería terrible. Fea. Entonces el pastor que me invitó me dijo, por el amor de Dios, no digas esa palabra. Para nosotros, creo, por lo menos en mi percepción, no representa tanto, ¿no? Pero yo creo que le damos significado a las palabras, ese es el punto. Pero también hay una parte de una palabra que puede ser bien usada, pero que hay como un tabú atrás de la palabra. ¿Sí estás de acuerdo? Ya es una cuestión de conciencia. Sí, o sea, en ese sentido sí creo que deberíamos de ser un poquito menos sensibles. Porque hay veces que los papás, por no decirle a los órganos sexuales por su nombre, empiezan a generar que el tema se haga tabú y empiezan a distanciarse de sus hijos de esos temas por esa como tipo vergüenza, pena. ¿Sí me explico también? Bueno, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Sí. Es una gran verdad. Una cosa es una cosa y otra cosa. No, ¿a qué me refiero? Al asunto que si consideramos las partes del cuerpo no tendríamos por qué tener eso, ¿no? Pero estamos hablando de algo que sí representa una grosería, un insulto, ¿no? Mira, por ejemplo, dice la Biblia que tú eres culpable cuando le dices raca a tu hermano. Fato. Y también esa palabra, por ejemplo, para nosotros, ¿qué rayos significa? No representa nada, absolutamente ¿no? nada. Pero no te has puesto, porque yo me he puesto a pensar cuando le digo a alguien, vato, ¿cómo estás? Tarugo. Y el hecho de que ya te diga, ¿cómo estás? Ñoño. O sea, o sea, ya estoy diciéndole, ¿me explico? O demeritando su esfuerzo. Sin la fonética, pero en la parte de toda tu intención, la estabas diciendo, ¿no? Claro. En la secundaria yo tenía un amigo que para cada majadería, como él era cristiano, para cada majadería él tenía su representación cristiana. Sí, yo tengo amigos que hicieron lo mismo. Un saludo a Eder Gutiérrez. Sí, así se las gasta, un saludo a Eder. Sí, no, me acuerdo que él sabía muchas y me enseñó bastantes. Pues podríamos hablar de eso, pero no es el objetivo del programa. Ya nos desviamos, ¿verdad? ¿Quieres decir uno? No. Ok. No, porque me escucha mi mamá y sí me va. Sí, también a mí me escucha mi mamá y me va a poner sin tarea, mal. ¿no? No es broma. Pero yo sí creo que deberíamos de dejar de ser. Creo que se convertiría no en sensibilidad, sino en mojigatez. Eso yo sí creo que no era la intención nunca de Dios ni de quien me pongas, del apóstol Pablo, de cualquier escritor, de cualquiera de los libros de la Biblia. No era la intención provocar una pantalla. Jesucristo decía hipócritas. Ajá, o sea, no, él decía, ¿para qué hacen pantallas? Y si le dices aquí a alguien hipócrita es ofensivo, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Entonces yo creo que más va en función de la conciencia y la intención con la que se haga, creo. Pero yo sí me reservo por cuestiones de la conciencia de otros. Y yo por la mía. Yo porque a mí
así está formada. Claro. O sea, así estoy hecho. Entonces, por más que ahorita tú lo viste, te quería poner el ejemplo y realmente no tengo reparo en hacerlo más que mi conciencia. De decir, pues, ¿para qué la digo? No es necesario, no tengo que decirla. Me provoca una incomodidad. ¿Para qué forzarlo? ¿Me explico? Bueno. Pero son cosas interesantes, ¿no? Son cosas a considerar. Que vale la pena considerarlas, porque de plano, si tú te paras en un grupo de jóvenes y les empiezas a decir no digas groserías, pues dime mejor por qué, o sea, ¿qué es lo que debo evitar? ¿Y ¿La qué grosería? representa una grosería para ti? ¿O qué palabra es una grosería? Porque también podría ser, por ejemplo, mira, no manches. Uh-huh. Que tiene su símil, ¿no? En mi casa no manches era una mala palabra. También la mía. Pero para nuestra generación no. No. La Y usabas, ahora mucho menos. La usabas dentro del grupo de jóvenes de la iglesia. Sí, es correcto. Pero, por ejemplo, a mí sí me decían, no hagas eso. Tus papás. Mis papás. A mí claro. también. Ahora, ¿por qué no la dejamos de decir? Tú lo dices. Yo digo no manches. Ahora, trato de evitarlo porque sé que hay un vocabulario más alto. Podríamos intentar entonces ser lo más elocuentes que se pudiera, pero ¿no piensas que también de alguna manera se diluiría lo natural, lo no forzado, lo no... Y no me refiero a lo no forzado a lo que no requiere esfuerzo, sino a lo que sería muy preparado, sería muy fake casi. Mira, yo lo que hago, pues obviamente no me escandalizo cuando alguien lo dice, definitivamente, pero yo no lo uso. Pero por este constructo que nosotros tenemos, por respeto, por honrar, porque pues así creciste y no las usaste y no las necesitas. Y porque de alguna manera es un modelo para otros. Obviamente. Sí. Pero no, creo que es más fuerte el hecho de que vayas en contra de tu conciencia que el hecho de tener que aparentar algo, ¿no? Ok, ahora, a los que vienen de otras generaciones, ¿nomás les vas a decir no las digas? ¿O les vas a decir dilas, pero piensa primero en esto? Porque para eso no nada más está lo de las majaderías, está también lo de tomar bebidas alcohólicas, está lo de, ¿qué te gusta? Inclusive las Mira, relaciones. es que venimos creo, de una cuestión, por lo menos ahorita, de un cambio Muy bien intenso. Interesante. Sí. En cuanto a las costumbres, los usos, por ejemplo. Tenemos un amigo, ¿no?, que acaba de venir de España. Por decirte algo, él me platicaba, ¿no? Decía, mira, la iglesia sale a regalar cerveza al final de los partidos de la Champions. En España. En España. Okay. ¿Por qué? Porque se acostumbra a tomar cerveza. Entonces, la iglesia te da tu tarro de cerveza con tu panfleto, con tu tratado, ¿no? Oye, bueno, ¿te puedo preguntar algo? ¿La iglesia según quién? ¿Eh? Sí sabes a dónde va mi pregunta, ¿no? Porque, Sí, claro. Porque cualquiera puede decirse iglesia y no serlo, y viceversa. Cualquiera puede decirse no soy iglesia y que sí lo venga siendo. Déjame, voy a decirlo de otra forma, ¿no? Si alguien a mí me dice yo soy cristiano, ¿por eso ya es alguien salvo o cristiano? Definitivamente no. Y también lo contrario, ¿no? Si alguien me dice yo no soy cristiano, por ya decírmelo, ¿no lo es? Definitivamente sí. O sea, esa es una pregunta que tengo, porque hay gente que ha hecho su confesión de fe sin fe. Y hay gente que no ha hecho una confesión de fe y está intentando delante de Dios vivir piadosamente. Son cuestiones que tal vez no tengan respuesta, o tal vez sí la tengan, pero me gustaría ver qué tú piensas. Mira, creo que me voy a ir antes de eso, ¿no? Con respecto al tema del alcohol. Este amigo que tenemos en común me platicaba esa cuestión, ¿no? Para mí no representa este asombro, ¿no? De decir, esa iglesia no tiene sana doctrina, esa iglesia se ha apartado de la fe, Apóstatas. es una iglesia light, es libertina, apóstata, ¿no? Porque si nos vamos a esta cuestión, por ejemplo, bueno, es que tendría muchas cosas. Dale. Ellos no prohíben el tomar y manejar. ¿En España? ¿Sí? Mira. ¿Sabes por qué? Porque nadie lo hace. Porque no llegan a la borrachera. Y no lo hacen. O sea, no tienen descontrol. Son conscientes. Sí, no lo hacen. Como cultura están bien educados. Nadie les dice no tomes y manejes porque no lo hacen. Pero sí les dicen no puedes manejar y usar el celular.
porque la causa número 1 de accidentes en España tiene que ver con el dispositivo móvil. Entonces, ¿qué es más peligroso? Allá. En ese sentido. Pero mira, por ejemplo, yo vuelvo al tema de la convicción. Yo creo que todas las experiencias, porque esa tiene que ver con un aspecto psicológico, ¿no? Y tal vez un poquito antropológico, pero el constructo de todas las cosas que eres y haces, pues parten de la enseñanza, de la experiencia, de lo vivido, de lo no vivido, ¿no? Entonces, eso se llama sistema de creencias. Y todos crecimos con un sistema de creencias. A mí me cuesta yo tengo un problema cuando tú por una moda, por una cuestión no sana de la conciencia, te tomas la libertad de hacerlo o de no hacerlo. A ver, sí me estoy explicando porque creo que no. Por ejemplo, ¿cuál es mi convicción de no tomar yo? Una convicción personal, ¿verdad? Yo te voy a platicar mi convicción. Mi papá viene de una familia en la que sus hermanos y su papá murió. Mi abuelo murió cuando mi papá tenía 4 o 5 años de edad a causa del alcohol. Los hermanos de mi papá, algunos murieron a causa del alcohol. Entonces, mi papá recibe al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo cambia su vida radicalmente. Era un hombre que era muy mal hablado, muy tomador. Entonces Dios cambia toda esa percepción. ¿Por qué no digo palabras? Porque mi papá hizo un cambio. Dios hizo un cambio en mi papá. ¿Por qué no tomo yo? Porque yo honro lo que Dios hizo en mi papá. Yo no viví situaciones de violencia como las vivió él a causa del alcohol. Yo no vi situaciones, por ejemplo, de que faltara dinero en la casa a causa de que mi papá se lo estuviera tomando. Yo no viví violencia con mi mamá. ¿Sí me explico? Bueno, pero entonces, para ti... mí representa un fundamento de respetarlo, el cambio de dirección de mundo que correspondió a que mi papá no hizo esas cosas. Por lo que hubo en su historia. Ahora, ¿tú le dirías a la demás gente que tampoco lo haga? No, yo no le diría. Mira, sí, ya, y te digo por qué. Porque el 99% de mis compañeros de terapia son a causa del alcohol y de las drogas. Entonces yo sí soy 1000% en contra del alcohol. Ok, como parte de un aspecto cultural de educación, mi sistema de creencias, de conciencia, pero que no necesariamente te va a mandar a un infierno. No. Sí me doy a entender, ¿verdad? La pregunta, porque cuando la ponemos ya en un contexto religioso, se ha dado casi como un mandamiento. Aunque sí, porque la Biblia hace una lista de pecados y dice que los borrachos no entrarán. ¿Estás de acuerdo? Sí, y ahí se abre el otro paréntesis de la gente que dice, bueno, tal como algunas personas lo tienen por costumbre tomar sin emborracharse, y entonces hay quienes dicen, vas a empezar a buscar tus recovecos, ¿no? De por dónde me puedo colar para finalmente hacer lo que se te da la regalada gana. Pero hay quien lo pregunta de verdad, honestamente, y que dice, como otras comunidades cristianas de otros países latinoamericanos como Argentina, que no tienen tampoco ningún inconveniente en tomar bebidas alcohólicas. Ahora, yo no estoy defendiendo un punto, o sea, yo tampoco, tú sabes que claro, tú sabes que tampoco yo tomo. Es un proceso y que natural. si alguien me ofrece, es así como que por adentro tienes una incomodidad, ¿no? De querer evitar toda la discusión, porque también tengo una convicción personal, claro. Pero al mismo tiempo no lo hago meramente por una regla dogmática impuesta, sino por una convicción bien digerida, bien pensada. Y volvemos a la complicación de la vida. He comido chocolates envinados. He comido empanadas borrachas, empanadas de cerveza. He comido la carne asada sazonada con cerveza. No que me la cena del Señor, ahorita un chorro de gente la promueve con vino. Y al menos en mi infancia era una cosa prohibidísima, ¿verdad? Porque creo que venimos de esa cultura. Una cultura que destruyó la sociedad debido al vino. Entonces yo creo que esta cuestión, y ahí es donde sí yo creo que deberíamos de ser un poquito más sabios, ¿no?
esa cuestión, venimos de una cultura que el alcohol destruyó las familias. ¿No? Por descontrol, Porque más no en sí por el vino. Por ejemplo, los indígenas o tesguino y todo eso. Que los controlaban con tesguino, ¿no? Y vemos todo este asunto de un constructo social que creo que bien atacó el cristianismo, ¿estás de acuerdo? Pero no creo que tendría que ser un dogma definitivo. No sé, es una discusión, creo, interminable también. ¿Se te hace interminable? ¿Se te hace que no podríamos llegar hacia una especie de nuevo, creo conclusión que general? Tiene que ver con la conciencia. ¿Tú le dirías a algún joven, mejor evítalo? Yo les digo, no tomen, evítalo. No tomen. Ahora, te voy a poner un escenario imaginario. Tengo amigos pastores que toman. Ya sé. Sí, oye, pues, no es nada muy nuevo. No quiero decir nombres, pero se apellidan nada. No digas. Digo, tratando de salvarte, tú sabes si lo quieres decir. Claro que no. Pero, vamos a un escenario, ¿no? Llegamos al cielo. Oye, ¿qué onda? ¿Qué hiciste en la tierra? ¿Tomaste? Preguntándote Dios, no así directamente. ¿Tomaste? Y lo tú. No. ¿Por qué no? Imagínate que Dios te preguntaba, ¿por qué no? Pues me dijeron que no. Pues no sé por qué te dijeron que no, si se podía, ¿no? Pero estás haciendo una hipótesis desde una perspectiva natural. Sí, definitivamente, por eso te digo, imagínate Lo eso, que ¿no? menos nos va a preguntar Dios es eso, ¿no? Yo sé, pero nada más ve conmigo en esta imaginación. A ver, dale. Ahora llegas y luego te dice, oye, ¿y hiciste esto otro? No sé, ¿qué te gusta hacer esto otro? Pues las palabras. ¿No? Algo que consideres bueno, ofrendar. Algo que consideres bueno. Ofrendar, vamos a ponerlo porque también es un tema polémico. ¿Ofrendaste y diezmaste? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque eso me dijeron, pues está bien, ni modo, pero no, yo realmente al final no lo pedía. Ya ves que obviamente estoy jugando con esto, voy a repetirlo, un escenario imaginativo, así de, usen su imaginación, amigos. ¿No crees que hay un montón de cosas que van a suceder así? O sea, que sí se podían, pero que no las hiciste porque alguien te dijo que no, y cosas que no debías de hacer, pero que las hiciste porque alguien te dijo que sí. Definitivamente. ¿Y ahí qué? ¿Cómo se evalúa? ¿Por amor? ¿Por conciencia? Mira, ¿Por yo obediencia? creo que, no sé, y aquí quiero que vas a compartir eso conmigo. El día de hoy nosotros cuestionamos esos principios que algunos no necesariamente son buenos, algunos destruyeron a ciertas personas, carácter, no sé. Por decirte la música, ¿no? Hay gente que creció con cierta estigmatización sobre la música moderna, nueva, ¿no? Sobre cualquier cosa, ¿verdad? Pasa. Ya lo dijimos la vez pasada, nos corrieron a nosotros por andar haciendo que la gente brincara y tocando canciones de rock, ¿no? Que si yo hubiera sido el pastor, hubiera hecho lo mismo que hicieron con nosotros. Ok, fíjate, tú estabas diciendo que la música para nosotros, pero en una ocasión llegó alguien conmigo y me dice, ¿por qué tienen luces en tu grupo de jóvenes? Cuando yo estaba como líder de grupo de jóvenes. Vengo de un antro, o sea, yo no era cristiano, vengo de un antro. Y esto me hace remontarme a esos momentos. Pues cada quien va a estar juzgando según su experiencia a quién le tenemos que hacer caso, porque estos otros jóvenes tenían toda su vida sin pisar un triste antro, ¿no? Entonces para ellos era la primera vez que veían luces y decían, ¡ay, qué emoción! Pero este otro quería censurar o cancelar las luces por su experiencia. Ahí te va. No sé si te acuerdas una vez que nos bajamos de tocar y venían dos señoras grandes, dos viejitas. Y nosotros, híjole, ya vienen a decirnos algo, ¿no? Cuando se acercan nos dicen, hijos, qué bonito tocan, cuánto ánimo, me dan entusiasmo. No sé si te acuerdas de esa experiencia que tuvimos, te hablaron contigo. De nuevo volvemos al tema de cómo le damos significado a la vida, ¿estás de acuerdo? Y me parece a mí, mira, en ese sentido, de que el cuerpo de Cristo es multiverso, por así decirlo. Habrá iglesias donde nunca vayan a meter luces. Lo hubieras invitado a este joven, a este señor, que fuera a esa iglesia. Se predica a Cristo, se predica la vida piadosa. O sea, un lugar donde se acomodara más a su forma. Creo que sí. Y yo en ese sentido
creo que el cuerpo de Cristo es multifacético, ¿estás de acuerdo? Y yo Sí, yo apoyo no tengo eso, problema qué con bueno. eso. A la gente que no aplaude en la alabanza, ¿no? Pues qué bien que no aplaude. A mí me gusta ser de los ruidosos. Es como lo ejemplifica Marcos Witt, ¿no? Me voy a persinar porque es San Marcos Witt Ok. para nosotros. No, es show, porque luego me regaña mi mamá. ¿Qué te andas persinando? Bueno, él decía, el cuerpo de Cristo es como una orquesta, ¿no? En la orquesta hay un tambor grande que produce mucho, hay trompetas, también hay violines, flautitas, ¿no? El triángulo, ¿no? Todo hace una composición de música al Señor, ¿estás de acuerdo? Y hay hermanos trompetas, y hay hermanos tambores, y hay otros hermanos violines, y en el buen sentido de la palabra. Y porque hay que ser políticamente correcto el día de hoy. Sí, okay. Y hay hermanos flautitas. O sea, en el sentido que cada quien cumple su función, de que quien hay unos que son extrovertidos, unos son introvertidos. Y hay uno no es más personalidades. malo que otro. Bueno, tú le estás aplicando eso a todo lo que se mete abajo de un techo eclesiástico o religioso. Pero ¿qué hay si lo sacamos a nivel mundo? También el mundo es una orquesta. Claro. También los creyentes atacan de no creyentes, también los no creyentes serían una parte de la mega orquesta a nivel mundial. Son cuestiones complejas, ¿no? De nuevo creo de conciencia, ¿no? Y creo que el Espíritu Santo nos ayuda en ese sentido. Y finalmente nadie va a saber quién sí es y quién no es hasta la hora de la hora, ¿no? Sí. O sea, porque ahorita puedo muy optimistamente decir, aquel fulanito sí es, y a la hora de la hora no fue. Y viceversa, puedo decir muy optimistamente o muy confiado en lo que yo pienso, aquel no es. Y llegamos a la hora de la hora y resultaba ser que sí era. Y ya ahí sí hay que cuidarnos, ¿no? De andar mandando al infierno a la gente. Jesús lo dijo con el trigo y la cizaña, Definitivamente. que no era nuestra función andar diciendo este es trigo y este es cizaña. Sí, andar separando nosotros. Entonces calladitos. Nos vemos más bonitos. Sí, ¿no? Y entonces definitivamente al que le entra a la cerveza, que le entre. Y el que no le entre, ¿no? Finalmente es un resumen de Pablo, ¿no? Sí. Definitivamente sí, ahí en los Romanos dice a causa de la conciencia. Perfecto. Oye, a mí me encantan estos temas, ¿eh? Y ya llevamos 42 minutos sí. y no hemos hablado nada. No, si hemos hablado un chorro, ¿qué te pasa? Digo, de lo que veníamos, que íbamos a hablar. No hay una escaleta en esto, así que hay que aprovechar esa versatilidad. Bueno. Pero tengo dos preguntas que quedaron pendientes del primer episodio. Vale. La primera es respecto a qué piensas tú de acuerdo a esa creencia de que a los 12 años empiezas a ser responsable y los niños antes de los 12 años se van al cielo por default y después de los 12 años ahora se tienen que rendir cuentas. ¿Qué? ¿Cuál es la postura tuya? ¿O esto era cierto? ¿Cambió la cosa? ¿Ahora es a los 10 años? Yo creo que se juzga según la conciencia. No hay una edad. No hay una edad porque, por ejemplo, imagínate una persona que tiene problemas neurológicos. Por darte un caso, una persona con síndrome Down. Una persona con síndrome Down, por lo menos, no quiero tampoco generalizar, a las que yo conozco son muy mayores y siguen siendo muy inocentes. ¿Cómo puedes tú catalogar a esas personas como ya pasaron los 12 años? Tienes que ser muy consciente de tus acciones, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Creo que tiene que ver con la conciencia. Los niños el día de hoy despiertan su conciencia cada vez más temprana edad. O sea, no hay una alarma sincronizada para todos a la misma edad. No creo. Cada quien tiene su momento. Pero creo que también se van a fincar responsabilidades a los padres que no cuidaron a esos niños. O sea, también ahí. Yo creo que sí. Aunque la Biblia dice que Dios no le cobra a los papás o no castiga a los hijos por los pecados de los padres. Bueno, ¿qué te parece? Instruye al niño en su camino y cuando fuere, ¿te parece una sugerencia? No, un mandamiento. Se me hace todo lo que está en imperativo, a mí se me hace un mandamiento. ¿Y si no lo cumples? Pues valiste, pero imagínate entonces. Bueno, vemos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, bienaventurado, bienaventurado. Y luego después vemos más adelante, ¡ay! Ay de aquellos. ¡Ay! O sea, es un dolor. ¡Ay del que haga que uno de los pequeños caiga! ¡Ay! No, ahí es una maldición. O sea, pobrecito de aquel que. Entonces yo creo que sí, hay una responsabilidad de los padres y llega un punto donde responsabilidad personal. No creo que haya una edad.
Y creo que hoy los niños están cada vez a más temprana edad más conscientes de la maldad de sus acciones, definitivamente. Y eso es terrible. Creo yo, y se lo aconsejo siempre a la iglesia, por favor, aplácenle la inocencia lo más que se pueda a sus hijos. ¿Con qué intención? Es incluso hasta un ejercicio neurológico, porque me gusta la neuroeducación, pero es un principio, creo yo, bíblico, ¿no? Es mejor tener esta percepción de santidad o lo más cuidado que se pueda. Pero se dice que si los niños en su etapa de niños, incluso adolescentes, son muy felices, logran ser mejores estudiantes en el futuro, encuentran realización, tienen resiliencia, porque estaba leyendo de la resiliencia, resuelven los problemas de forma, son más equilibrados, todas estas cuestiones. Abraham, te voy a hablar algo personalmente, ¿no? Mis papás se esforzaron hasta donde no tienes una idea para inculcarme los principios, los valores, la rectitud, la santidad, la consagración. Creo que viví una vida sinceramente deseosa de agradar a Dios, de ser aprobado por Él, de ser un ¿cómo dice la Biblia? Ser un siervo que no tiene nada que ver, un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Creo que podría decir que con todo lo que pude intenté, pero fracasé. No sé si me expliquen esto, pero no puedo decir que tengo una lista limpia y ¿Quién lo puede decir? ¿Quién lo podría decir? Entonces, por eso te digo, si yo conscientemente te puedo dar como testimonio que creo que tuve una vida en donde todo se dio, ¿verdad? Y de todas formas... Eres más responsable. Yo creo que soy más responsable porque de alguna manera, digo, más responsable como por lo que dice la Biblia, ¿no? Al que mucho se le da, más se le demanda y de alguna manera me hace más agradecido con Dios porque entiendo en otro nivel también la gracia y la misericordia que me otorgó. Pero ¿qué le dices a los papás? ¿Qué les das de garantía, verdad? Porque te estoy hablando de mi vida con toda la honestidad que puedo. Y luego hay otro pasaje en la Biblia que dice que al que más debe, más se le perdona y más agradecido es. No sé, entonces se aplican las dos en el mismo. Entonces, ¿no? Dices, ¿no? Y de nuevo creo que tiene que ver con el asunto de la conciencia. Si estás... Mira, hay cuestiones importantes, digo, alrededor. La adolescencia está llena de una revolución de hormonas, de neurotransmisores, una construcción del cerebro y se hacen muchas tonterías. Por darte un ejemplo, porque me gusta leer esta cuestión, ¿no? Dicen que el cerebro de alguna manera en más o menos edad, ¿no? Pero se alcanza a desarrollar a los 21 años de edad. Entonces hablan acerca del lóbulo frontal. Oye, yo leí que todavía era un poquito más, 25 años. Sí, o sea, es temprano. O sea, que todo lo que haces antes de los 25 estás bien. Pero ese asunto regula el razonamiento, el pensamiento lógico. Y es que estamos tontitos, asumimos riesgos innecesarios, hacemos porque... Y no estoy justificando de nuevo, o sea... Hay una cuestión neurológica que nos hace tomar malas decisiones hasta que se desarrolla por completo eso. Pero yo te podría decir que aún después de los 25 años tuve cosas que me tengo que... Porque esta es la vida, es lo que hay. Es lo que hay de alguna manera. Y tenemos 36 y seguimos cometiendo estupideces. ¿Es mala palabra para ti? No. En mi casa sí, pero seguimos haciendo estupideces. Okay. Pero no es porque quieras hacerlas, o sea, no es porque te sueltas y dices, los vas a seguir haciendo, ¿no? No, procuras no. Procuras no. Y creo que cuando le demos algún consejo a algún papá, le tienes que decir, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y hasta donde puedas hacer. Y de todos modos no hay garantías, amigo. Sí. O sea, pero no por eso no le vas a decir que lo intente. No, más bien, por eso le vamos a decir que lo intente, ¿no? Ajá. Pero tampoco vas a decepcionarte de la vida. Y decir, tú déjalos que se vayan ahí, que se formen como puedan. Si tu hija salió embarazada, si tu hijo embarazó a alguien, si tu hijo cometió tomó malas decisiones, o sea, es un equilibrio, creo. Es interminable el diálogo, ¿estás de acuerdo? Es interminable, pero yo sí preferiría que la gente se hiciera preguntas a que nomás siguiera caminando como robots, ¿no? Como autómatas. Que escuché hace unos 2 días a un señor que para mí es una eminencia, se llama Junior Zapata.
decir que nosotros habíamos dicho del Señor Jesucristo que Él era la respuesta. Y Él nunca dice que era la respuesta. O sea, no hay un Él dice que es el camino, la bíblico. verdad y la vida, el pan, muchas cosas, pero no la respuesta. Pero es que hay una canción que dice, Cristo es la respuesta. Muy famosa. Entonces Él dice, no, Cristo es la pregunta. Y comenzamos a creer en el Señor Jesucristo por convicción cuando nos hacemos preguntas. Bueno, pero tú le puedes decir a Junior Zapata, tampoco la Biblia dice que es una pregunta. No, pero asumimos eso según su razonamiento. Sí. Bueno, me gustó la respuesta. La cuestión es... En esta de que crecimos también con eso, no preguntes. ¿Y ahorita sigues pensando igual? No, claro que no. No, yo prefiero ahorita invitar a todos, al que sea, de la edad que sea, hazte preguntas, pero cuidado con la fuente de donde encuentras tus respuestas. Porque cuando estás vulnerable o cuando estás en esta búsqueda de respuestas, también hay grupos maliciosos que aprovechan esta debilidad tuya para torcerte a donde están sus intereses, ¿no? Que es donde yo sí invito siempre a tener una referencia de un entorno, alguien a quien seguir, alguien de preferencia que te cuide, que te ame y tengas una referencia ahí siempre. Segunda pregunta, ¿qué te hace ser pastor? Es un tema que algunos no quieren pensar en eso, ¿verdad? Pero Hice como caballo, ¿verdad? ¿Cuál es tu postura en este respecto? Porque hay quienes descalifican a los pastores que se les antojó abrir una iglesia y la abrieron. Hay quienes Nos descalifican. vamos con tabús, ¿te parece? Dale. Un instituto no te hace pastor. Un instituto no. O sea que un tipillo o una chava que tiene su título de cualquier institución que dice ahí que es pastor, puede ser que no. No. Ok. Pero también puede ser que sí. Pero no Claro, el título. pero el título no te hace. El instituto no. El ser hijo de alguien, pastor, ministro, evangelista, diácono, pastor, No se te hereda. No se hereda. Se heredan las iglesias por mal. O sea, de forma ilegítima. Creo que sí. Ok. Pero no necesariamente son pastores. Ok. Entonces, ser hijo de pastor no te hace pastor. No. Ok. Hijo o hija, estoy hablando. Sí, claro. Incluyendo. ¿Qué más no te hace ser pastor? Que te hayan echado aceite y hayan hecho una oración por ti, o sea, que te hayan ordenado. Terrible, ¿no? Que te profetizaron. Ujú. Yo no sé cuántas cosas a ti te profetizaron De que todo. estaban bien fumadísimas. Todo lo que te imagines, a mí me profetizaron que yo lo iba a hacer. Qué chido. Todos los ministerios yo los tengo multiplicados por 100, a todas las naciones multiplicadas por 100. Wow. ¿Cómo la ves? Qué increíble. ¿Y Pero- cuántos se cumplieron? Pero no me las creí, o sea, en el buen sentido de no me las creí, sí las guardé en el corazón. Entonces podemos asumir que una profecía no te hace pastor. Pues es que si es un profeta falso, pues no. Si es un profeta legítimo y no obedeces, tampoco. Digo, es mi respuesta. No, sí, ¿verdad? yo también es mi respuesta, Pero pero sí. si te pones a pensar en las implicaciones, está siendo alguien que no entiende al Espíritu Santo. Ajá. Tú estabas presente cuando a mí me profetizaron eso. Yo estuve en algunas ocasiones Cuando- cuando te profetizaron. ¿Y te acuerdas de él? Después me lo dices acá, No me acuerdo ahorita, ¿no? Te las puedes pensar pero sí porque creo que eras el próximo Jesucristo de Chihuahua. ya no sé qué creerte. Digo, eso obviamente no te lo creo, pero tú estabas cuando vino Héctor Torres, Amistad Cristiana, y empezó a dar palabra profética y estás ahí, ¿no? Es que no me acuerdo de tantas veces que anduvimos ¿No ahí te igual. acuerdas? A ver, platícame si No, algo- después te platico, pero si tú te acuerdas de algo, sí me interesa. Pero sí me profetizaron. Héctor Torres, ¿dónde estás? Te decimos desde acá, no se cumplió. No sé si se cumplió. Ya dijiste nombres, Eduardo. Héctor Torres es un profeta súper reconocido. No sé quién es Héctor Torres, por eso estoy hablando porque tengo boca. Sí, no. Bueno, pero volviendo un poquito a la. a ¿Sí la se idea. cumplió? Sí se cumplió. Ah, o sea, ok. las palabras esas que se. Héctor Torres, pero una disculpa. Las palabras que él me dijo, sí. Pero por eso te digo, si alguien te da una palabra profética correcta, pero tú no obedeces, tú lo arruinaste, ¿me explico? Ahora, si alguien te da una palabra profética incorrecta y tú te mueves en ese camino, pues puede ser hasta que arrebates una promesa. Sí. ¿Y qué es lo que regula o qué es lo que de alguna manera te hace tomar o un camino o el otro? ¿Tu voluntad?
No sé, yo estoy diciéndote lo de acá, tú dime lo de allá. O sea, tú me estás preguntando y yo te estoy preguntando. Sí, ¿me quieres entrevistar la próxima? Yo creo que la convicción. Una convicción personal. Ay, pero mira, volvemos a la misma trampa. ¿Cuántas convicciones personales equivocadas no tenemos? Sí, que son muy caprichosas, ¿no? Muy engañosas Ahora, también. pudiéramos igual decir los resultados. Si tienes buenos resultados, eres buen pastor. Ujú. Si tienes malos resultados, eres un mal pastor. ¿Qué te regula eso? Entonces, ¿tú crees que hay una respuesta definitiva para este tipo de preguntas? No hay. No hay, ¿verdad? Terrible. Entonces, ¿es posible que haya un pastor que están descalificando y que es legítimo 100%? Definitivamente. Y hay pastores que no están descalificando a nadie, al contrario, que los están Yo ovacionando. quisiera que nos dieras nombres. No tengo nombres, estoy diciendo ejemplos muy generales de situaciones que pueden suceder, pero que el que está criticando a un pastor que se autonombró pastor, por así decirlo, puede estar descalificando a alguien que es legítimo. Y viceversa, alguien que está ovacionando a un pastor que hizo todo el ritual de cómo convertirte en pastor para ser pastor considerado legítimamente, puede estar completamente descartado. Te platico mi experiencia de ser pastor. Sí, sí, sí. Bueno, siempre crecí en la iglesia, ¿no? Y crecimos desde pequeños liderando grupos de adolescentes, de los grupos estos de exploradores, de misioneritas, por lo menos en el contexto en el que yo crecí, ¿no? Que tiene que ver con el contexto, en el contexto de asambleas de Dios. Creces con esa cuestión, ¿no? De Tiene un formato, es una lideras, denominación. huidas, o sea, eras líder de adolescente, ¿no? Y un líder de adolescentes pastorea, ¿estás? Entonces luego creces porque creces naturalmente y luego te ascienden ahora a líder de jóvenes. Luego a lo mejor si creces líder de alabanza o el ministerio de hombres, de mujeres, de niños, bueno, vas creciendo. Entonces, desde niño siempre estuve muy interesado y trabajando en eso. Luego a los 21 años escuché una voz y yo he escuchado 3 veces a Dios en la vida. Esa fue una de las veces. No soy de los que también escuchan la voz de Dios a cada rato. No estoy diciendo que sea malo o sea bueno. Simple y sencillamente es mi experiencia con Dios, ¿no? Malo, bueno, un día vamos a platicar de etiquetas, ¿eh? Muy bien. Entonces me dijo, tú vas a ser pastor. Me dio miedo y dije, no. Pasaron muchos años, pasaron más de 10 años para que yo hiciera caso a esa voz. Y 1000 experiencias. Y por lo menos yo considero, tengo una convicción de que Dios me habló en ese momento. Porque es algo que va en contra de lo que estoy pensando, por lo general. O sea, si estoy pensando en cualquier cosa, voy el camino o en el día a diario, y hay algo que ¿cómo lo decías tú? Irrumpe. Sí, irrumpe, de repente llega. No es algo que estás pensando, creo yo. Es casi como la intuición, ¿no? Y a partir de ahí tienes como una conciencia de si lo vas a seguir o no lo vas a seguir. Luego ya, ahora que soy pastor, que tengo una iglesia, que de cierta manera como líder, para que seas un líder te tienen que seguir personas, ¿no? Pues, hay personas que ahí están en la iglesia, se incluyen en el trabajo. Que es otra forma en la que la gente piensa que así se nombra un pastor. Cuando la gente sola te empieza a decir pastor, entonces ya eres pastor. Tampoco es una regla. Tampoco es una regla. Es que eso es... Ya me he emprendido, Abraham. Yo estoy emprendido porque a mí me... O sea, ¿por qué hacen eso? ¿Sí sabes? O sea, ¿por qué consideran que eso es lo que te hace ser lo que eres? Y por eso tengo que un día vamos a platicar de etiquetas. Mira, pero por ejemplo, a lo que yo quería llegar. Cuando yo me bajo de predicar, por ejemplo. Actualmente. Sí, o cuando yo recibo una llamada, un mensaje de alguien que me dice, oye, mi familia a causa de lo que tú me compartiste cambió. Ese día digo, mi existencia tiene sentido. Valió la pena. Pude o no haber predicado bien, porque eso también es muy variable. Me pudo ir, a veces dices, qué bien prediqué el día de hoy, qué bueno. Sientes que estuvo bien, hoy la padre. rompí. Ok.
y hay veces que no. Y luego alguien llega y te dice, oye, la palabra de Dios produjo algo en mí a través de ti. Para mí la vida tiene sentido en ese momento. Creo que eso me hace ser pastor. La convicción de decir, hoy mi existencia valió la vida, puedo irme a dormir tranquilo. Ok, ahí te va, ¿eh? Hay un montón, y estoy bien seguro de lo que estoy diciendo, un montón de adolescentes y de jóvenes que tienen una aspiración bien sincera de servir a Dios. Llámale ser pastor, llámale donde sea, ¿verdad? Servir, pero misioneros, evangelistas, guarabara, todo lo que te imaginas, hasta pastores de niños, ahora le llaman a todo pastor, no pastor de multimedia, pastor, lo que tú quieras. ¿Tú qué le dirías? O sea, ¿qué le dirías? Tú tuviste experiencias con pastores. No sé hasta qué profundidad quieras que lleguemos, que nos narres con ellos los detalles, pero yo creo que tus experiencias ahí te ayudaron a entender qué sí es lo que se debe hacer para llegar a cumplir esta aspiración, porque la Biblia dice, si alguien tiene deseos de obispado, buena labor desea, ¿no? Entonces es algo como que, qué bien que estás deseando eso, pero qué cosas sí son necesarias que cumplas, sigas vivas, y qué cosas mejor háztelas a un lado porque son pura basura. Como tratando de ayudarles, ¿verdad? No de meterlos en problemas. Ay, Dios. O les dirías, ni modo, síguele viviendo y la experiencia que tengas que vivir, la vas a tener que vivir, sea como sea. Mira, volvimos al tema que veíamos, porque es una respuesta muy compleja, ¿estás de acuerdo? La semana, el podcast pasado, que han pasado algunas semanas. Es como querer volver al pasado y decirte todo para que seas más sabio. Ajá, tú no quisieras hacer eso. Tú dijiste que... Yo digo que no se pudiera, no se podría, aun cuando se pudiera. ¿En qué sentido? Sería como el mismo viejo o el mismo padre diciéndole al hijo, no hagas esto. ¿Sí sabes cómo? Ponme un ejemplo. A ver, viajamos en el Yo tiempo. voy a conocer a Eduardo a los 18. A los 18, pero tú estás así. Ahorita a los 37 estoy así, Sí, pero a los 18 estoy como a los 18. Canoso, pero tú vas a decirle Eduardo Canoso a tu Eduardo joven. A mi Eduardo puberto le voy a decir, Eduardo, ¿Quieres que te haga caso? yo quisiera que me hiciera caso. O sea, yo sí le quisiera decir, mira, compa, aquí te están contando puros cuentos, esto no lo creas, esto sí. A mí sí me gustaría advertirme. Por eso te digo, es como... Ay, es que yo estoy ahí en una disyuntiva, es ¿sabes? un predicamento. Porque creo que las experiencias nos hacen quienes somos. Sí, ya sé, pero por eso vas a ir a decirle, Dolorosas. ya lo experimenté por ti, ahora tú evítatelo. Pues sí. ¿Quieres platicarnos? Pues yo creo que es algo que me pones en un predicamento terriblemente, porque vamos a tener hijos o tenemos hijos. Yo sí les voy a dar hasta por debajo de la lengua a mis hijos. Y sé que no me van a desobedecer. Entonces, y me van a obedecer, ¿no? No por eso no lo hago, pero pues hago lo que se pueda, lo que más a mi alcance. Sí, yo creo que hicimos lo que estuvo más a nuestro alcance. Eso yo no lo tengo en duda. Hiciste hasta donde eras capaz de ver. Pero ¿qué no viste que hubieras querido ver? Yo creo que yo les diría, prueben, hagan de todo. En el buen sentido. A ver, platícame. O sea, no sé si tú estuviste como con este problema de decir, ¿y qué soy? Claro. Por eso yo te dije, yo tenía aspiración y yo quería entrar a un instituto para que me dijeran, eres tal cosa, ¿verdad? Me retacharon porque no me quisieron dar una beca. Mira, aquí voy a pecar de muy falsa humildad. A ver. Pero una vez le pregunté a Gustavo Falcón, porque yo considero que yo tocaba bien. Yo también considero que tocaba la muy batería. Bien. Muy bien. Tenía un grupo de jóvenes, si lo pudiéramos decir, o medir el éxito muy grande en mi iglesia. Numeroso, ¿no? Sobre todo en esa época donde era súper complicado. Entonces era exitoso en eso. Era buen diseñador de páginas web. De hecho, me llevaron a mí a Monterrey y había ahí una cuestión de contratarme y bueno.
porque era bueno para eso en el momento. ¿Qué era? ¿Qué eres? Yo no creo que eres ni tu carrera, ni lo que... Entonces Gustavo me dijo, eres todo. ¡Woo! ¡Chócala! Eso me gustó. Y me dio mucha paz. ¿Ok? ¿Sí? Porque crecimos en este sistema también que solamente tenías que elegir una cosa. Una sola triste cosa. Ya sé un poquito escuchados predicadores de esos que consideran los grandes, ¿no? Y estaban platicando y era una entrevista y uno le dice a otro, oye, pues que ya estoy harto de la gente que me dice, que me defina, que decida si voy a ser o pastor o evangelista, o si voy a ser actor, o si voy a ser caricaturista. ¿Por qué quieren que sea una sola cosa? O sea, ¿por qué? ¿Por la voluntad de quién quieren que haga una sola cosa? ¿Qué tal si quiero seguir, así como tú, baterista, diseñador, y al mismo tiempo líder de jóvenes, y al mismo tiempo, ¿cuál es el problema? Si me está saliendo bien todo. Yo soy de esa postura, y por eso me gustó eso que dijiste, Sí, soy todo, pero está esa es una fascinante. cuestión. Esa es una cuestión, creo, generacional. Porque, por ejemplo, mi papá se sigue poniendo las mismas botas desde hace 50 años que lo conozco. Se sigue comprando el mismo Wrangler 505, ¿sí me explico? Okay. Porque creo que ellos de alguna manera crecieron con ese sistema de convicciones, de ideas, de pensamientos, ¿no? Y no es mal. Pero cuando se trata de imponer a la nueva generación, a la generación que sigue, que nosotros de alguna manera somos generación multitareas, Sí. por la tecnología. Por ejemplo, por darte un ejemplo, hoy podemos estudiar 2 o 3 carreras, cuando antes a duras penas se podía estudiar una. Entonces creo que la sociedad cambió. Y va a seguir Y cambiando. el discurso cambió. Es lo mismo que pasó Saúl David. Y si tú eres una cosa, solamente, ¿cuál es el problema? Al que si Ningún tú eres problema. 5, 10, 15 cosas. Es que esa es la parte, ¿no? ¿Por qué queremos que todos hagan, piensen, sean, crean exactamente igual como yo? ¿Por qué tenemos esa necesidad de querer a fuerzas hacer que el otro conciba la realidad igual, idéntica Yo a ahí mí? tengo mi posición, yo creo que es el miedo. Y el miedo, consciente o inconsciente, nos hace tomar decisiones malas. Todo lo que se toma en función del miedo está mal. Entonces, los de neuromarketing dicen que el 90% de nuestras decisiones de compra son inconscientes. Y que todas estas decisiones de compra las hacemos en función del miedo. Y que toda la mercadotecnia intenta resolverte los miedos. Y entre más resuelvas el miedo, más efectivo vas a ser en tu campaña publicitaria. Y es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia, ¿no? El amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Y ahí sí creo que entre más alejados de Dios, porque Dios es amor, más miedo tenemos. Y más malas decisiones tomamos. Y entre más cerca estés de Dios. Mira, te digo esto. Albert Einstein dice que la oscuridad no existe. Que la oscuridad, bueno, no es de Albert Einstein, pero se asume que es de él. Que es la ausencia de la luz. Yo creo que el temor tampoco no existe. El temor es la ausencia del amor de Dios. Está padre. Te vuelvo a preguntar, ¿quisieras contarnos un poquito de tu experiencia en esa transformación, esa carrera, cómo la has corrido hasta convertirte en pastor? Sí, estuve bajo los pies de Gamaliel. Sí, un mentor, un Sí. tutor, un mayor, ¿no? Y cuando estaba con él creía que era lo máximo. Tú o él. O sea, ¿tú creías que tú eras lo máximo o tú No. creías que él era lo máximo? Yo creía que él era lo máximo, Sin que él te lo pidiera. sin que él me lo O pidiera. algo una confianza que tú otorgaste, Yo una me admiración. acerqué y me puse bajo su tutela por, primero creo, la admiración, ¿no? ¿Qué admirabas? Pues primero, porque te puedes ir de varios mentores, ¿no? Admiras la preparación, admiras la valentía, admiras la audacia, admiras la forma en que expresan las ideas, las comunica. Admiras el carácter, admiras la trayectoria, admiras los El honor que resultados, recibe, el fruto. el respeto que le dan. ¿También muy está implícito? correcto. Sí, totalmente. Muchas te estoy diciendo por decirte las que me acuerdo, ¿no?
Entonces, pues tú te pones bajo la dirección de esa persona, pero esa persona es tan mala o tan buena como cualquier ser humano. Pero por el momento no eres tan consciente de eso. Creo que porque la admiración te ciega. Te creas una realidad. Te creas una expectativa que de nuevo, a final del día, no por decirlo de alguna persona en específico, porque creo que todos lo haremos Todos en alguno, todos okay. vamos a pasar, pues van a ser fallidas esas expectativas, ¿estás de acuerdo? De quien sea. De cualquier ser humano. Llámese papá, llámese mamá, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijos, llámese maestros, llámese vecinos y llámese yo. Aprendí mucho, aprendí todo, y en ese todo aprendes las cosas buenas y aprendes las cosas malas. Y las cosas malas no necesariamente son malas, porque tú cuando aprendes algo malo es para no repetirlo, ¿estás de acuerdo? Pero que no eras consciente hasta ese momento en que lo aprendes. Entonces, yo valoro a mis mentores por lo que me enseñaron bien o mal. De hecho, de nuevo, mira, Gustavo Falcón tiene luego una sabiduría callejera. Sí, vivió un montón de cosas, ¿no? Que lo curtieron. Porque él me dijo, mira, de mí vas a aprender lo mejor y lo peor. Literal. Literal, así. En cuanto llegué a su casa, estuve con él ahí viviendo varios meses. Me dijo, de mí vas a aprender lo mejor y lo peor. Obviamente tú no sabías de qué estaba hablando, ¿no? Sí. Y ahora sabes Pero fue muy honesto. Pero ahora sabes de qué estaba hablando. Sí. O sea, ahora tú puedes decir. Sí. Okay. Y tal vez sería mal hablar de él, ¿no? Pero todos tenemos un lado flaco, algo en lo que batallamos. No es como que seamos perfectos, ¿estás de acuerdo? Pero él me advirtió desde un principio. Oye, fue muy honesto. Pero este va a ser un agujero en el que la humanidad va a seguir cayendo siempre, ¿no? Sí. O sea, ni aunque... Ahora sí que ni aunque tratemos de advertirle a los que están escuchando el programa, claro, ¿crees que lo podamos impedir, no? Definitivamente. O sea, el adolescente que está ahorita escuchando va a decir, el caso de mi mentor es diferente. Pero lo que sí podemos evitar es la amargura. Ah, claro. ¿Tú cómo le haces para no amargarte? ¿Cuál es tu tip? O para no haberte amargado. Mira, creo que siempre, y esos me enseñaron a ser responsable. Eso creo que es una de las cosas que yo le valoro mucho a mis papás. Me hicieron responsable. Y cuando me hacen responsable de cositas pequeñas, de tareas, de lo que tú quieras, yo asumí hacerme responsable de mis acciones. O sea, no echarle la culpa a nadie. No echarle la culpa a nadie. Si me manipularon, si me usaron, si me beneficiaron, fue al final del día mi decisión. Y eso suena bien complejo. O sea, fue tu decisión, pero ¿hasta qué grado fue esa decisión? Porque hubo un ambiente que se propició. Al final del día fue tu decisión. Sí, o sea, al final del día tú tomaste la decisión, pero ¿a poco eso le vas a decir a alguien que lo vamos a suponer a alguien al que le venden gato por liebre y lo emboban así? Mira, yo entendí lo siguiente, muy por encima de todo. El problema es el ego. El de todos, ¿no? No nada más sí, el tuyo. Ahí te va, ¿por qué? Porque cuando alguien te decepciona, no estás creando, o sea, la parte inconsciente es, ¿por qué si soy tan inteligente? Qué chido. Me hicieron eso. O sea, no estoy enojado con él, estoy enojado conmigo mismo. Por burro. Sí, o sea... por no haber sido capaz de ver lo que iba a pasar. O lo que estaba pasando. Sí me explico. ¿Sí? O sea, pero a final de cuentas, lo que están es tu ego. Lo que están atacando... Yo soy tremendamente egoísta. Y eso lo descubrí en un momento de alucinación total. ¿Por qué? Porque estaba muy enfadado con la vida. ¿Es algo reciente, algo de hace mucho tiempo? Hace años, estoy hablando hace 3, 4 meses. Ok. No es cierto. Cuando vas haciendo tus conclusiones de vida, ¿no? O sea,
Cuando te sientes es porque ofendieron tu inteligencia o tu supuesta inteligencia. Y eso al final del día es ego. Oye, ¿tú crees Habría que es que porque... analizar. Sí, habría que analizar, pero ¿tú crees que es porque ofendieron tu inteligencia o porque se aprovecharon de tu ignorancia? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Una se recarga sobre inteligencia y ¿Cómo otra lo se recarga asumes, sobre cómo lo asumes tú? ignorancia. ¿Cómo lo significas? A ver, tradúceme tu pregunta. Dos cosas, o sea, lo puedes... es que son los dos puestos. O puedes sentirte una víctima, o puedes decir, asumo las consecuencias de mis acciones. Y ahí tomar la amargura o tomar la libertad. Puedes haber sido realmente una víctima y Claro. tomar esa situación para vivir libremente. Claro, no me lo vuelven a hacer. Exacto, eso está chido. No vuelvo a creer en los hombres. Pero Aunque ¿cómo está le bien haces? No, yo no creo que esté mal, ¿eh? Está mal en O el sea, sentido de la amargura. Cuando hay amargura, yo sí creo que es lo peor que puedes hacer. Porque Es como cuando dices, pero hay un Dios. Y te tiembla el labio. Pues ¿hay un Dios de qué? que se va a vengar. ¿Que se va a vengar? Sí, traes ahí unas ¿Y usas a intenciones. Dios para darle la torre a otros? No tiene sentido. Exactamente. Entonces, ¿por qué evitar la amargura? Porque te va a echar a perder todo lo que viene Seas enseguida, culpable ¿no? o no, Ajá. seas inocente o no, O sea, te arruinas a ti mismo. eso te libera. Ujú. Y es donde todos nos quedamos. No, yo no creo que tú estés ahí. Espero ¿no? que no estés ahí. No, y yo no. también espero no estar ahí. ¿Tú me ves que estoy más o menos ahí? Yo creo que no. Yo también. Yo creo que no te podrías reír si estuviéramos ahí Es en la correcto. amargura, ¿eh? O sea, o estaríamos así con el rostro adusto. Yo sí creo que si la amargura está dentro, empieza a hacerse parte del rostro, ¿eh? Claro. Y de tus palabras y de tu manera de referirte. Creo que cuando no hay gratitud, y tú has mencionado mucho ahorita esa gratitud hacia, Claro. es una evidencia de que hay una raíz de amargura por De ahí. que saliste. La gratitud por lo vivido Te sana de muchas cosas. es el fruto del sufrimiento. Sí. Creo que sí es un punto conclusivo decir gracias por todo, así muy... Vivir agradecido por todo, lo que incluya ese todo. Creo que sí es una manera de vivir alegremente y con un corazón feliz. Ahora, ahí te va otra cuestión. El asunto de lo que sembramos. Es que sembré vida, es que sembré trabajo, es que sembré dinero, Mi es juventud. que todo, ¿no? Y entonces, en cierto punto de la decepción... Y que es súper real, ¿eh? Sí, en cierto punto del duelo te sientes muy decepcionado. Y de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Por no haber recibido la cosecha que tú te propusiste. Sin embargo, la vida es más larga o más corta, según como la quieras ver, que el tiempo que hayas pasado sembrando. Yo creo que la siembra es una ley. Si siembras cosechas. ¿Cuándo? No tengo la menor idea. ¿Quién sabe cuándo? Pero si sembraste, Vas a va a haber cosechar. cosecha. O sea, es una promesa que no te hizo ningún otro ser humano, ¿no? Pero si tú estás amargado, no vas a ver el cumplimiento de eso. O cuando esté frente a tus ojos, no lo vas a lograr O disfrutar. identificar. O lo vas a tener y ni siquiera vas a poderlo disfrutar, ¿no? Qué espantoso. Y de que lo vas a recibir, ¿estás de acuerdo? Entonces creo que ahí podrías darle un aviso a los de la siguiente generación, ¿no? No se amarguen. No se amarguen. O sea, puede ser que el siguiente verdugo seas tú o yo. Definitivamente. Y De- lo seremos. Y puede ser que intencional, pero puede ser que no intencional. Yo espero que sea no intencional. Yo espero ser... No No te pases. No. Yo espero no ser intencional porque hay muchas cosas que ya sabes que no se deben. Sí. Y ya sabes lo que se siente de vivirlas. Y dices, esa Totalmente. nueva parte. Esta semana tuvimos una plática ahí con los de 13 Pastor, que es todo un fenómeno social esto. Es ¿eh? un fenómeno mundial, 3 de Pastor. Véanlo. Todo el Sí, mundo está véanlo. hablando de él, todo el mundo está diciendo... Está muy padre. Y platicaron un poquito de esto de... Sí, está Todo muy el padre. mundo. Están platicando un poquito de esta situación de creyentes resentidos, pastores amargados. Y yo puse de ejemplo algo que vi en el capítulo 1 de la serie de Michael Jordan. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Que era esta parte en donde el triste dueño del equipo de los Bulls... Te emocionas como de niño. Me mega emociono. O sea, Yo estaba muy bien, gritando. Michael Jordan, yo le hago más caso a él que a no sé cuántos conferencistas, ¿no? ¿Sí o no? Ponte a pensar, o sea, el tipo, bueno, ya no vamos a poner, guardando las proporciones, pero el dueño del equipo
te enseñan la cara de alguien al que no le importaba nada más que el dinero y que se sentía celoso de la fama de sus jugadores que le dieron gloria al equipo. Ese tipo de situaciones están a la orden del día en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, en Es parte Ciudad de de la México, condición en humana, Colombia, o sea, en no, Bolivia, y del tiempo trasciende la generación, el Canadá, espacio, Suiza, donde quieras, nacionalidad. de cualquier generación, ¿no? Entonces, jóvenes y adolescentes que están escuchando esto, me gustaría decirte, ¿no? Que te vas a ir por un caminito de miel sobre hojuelas y pura, ¿cómo dicen? Nubes de algodones. Me gustaría, te prometo que era mi expectativa de que así fuera la vida. Pero aunque le intentas hacer al excepcional, terminas viviendo alguna experiencia que te marca y que va a poner a prueba de qué estás hecho, ¿no? Definitivamente. Y puedes ver el resultado de quienes se amargaron y no del equipo, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Puedes ver a un Phil Jackson que luego triunfó. Puedes ver a un Michael Jordan que no le pasó absolutamente nada, pero puedes ver un Pippen que ya no supiste nada de él. Hay de todo tipo de historias. Eso me encanta. Un Steve Kerr, que era el güerito de los tres, era ahora el coach de los Golden State. Y la pregunta es, ¿quién vas a ser tú? ¿Quién vas a ser tú? ¿Sí? O sea, esa respuesta nadie más la tiene. Correcto. ¿Quién vas a ser tú? Es algo que tú respondes y ¿O tú resuelves. supiste algo más de Pippen? Yo no, más que lo que vi ahora en la serie. Ya no se supo nada, que siguió jugando. Ya después Michael Jordan regresó de cuando tenía 50 años. Ya no era lo mismo. No. Después compró un equipo de básquetbol, pero ahí él le andaba haciendo loco, ¿no? Quiera, ¿no? También, no entendiendo sus tiempos también. Pero por lo menos ahí. Ahí anda. ¿Tuviste entonces experiencias de formación? ¿Alguna otra situación que haya marcado y que haya definido tu pastorado? Mira, yo quiero, y no sé si sea muy inteligente, quiero hablar, por ejemplo, del pastor Salomón. Adelante. Y espero ser lo más Preciso. asertivo posible, ¿no? Porque el Señor es un hombre de Dios. Nos ha bendecido a muchos, ¿no? Con una trayectoria, con una sabiduría. Me imagino que tiene sus enemigos, sus contrarios. Sí, tiene muchos enemigos, claro. O sea, no nada más gente que ha tenido buenas El experiencias éxito, con él. porque el Señor es un Señor exitoso, te produce enemigos invariablemente. Pero yo no estoy de acuerdo con todas sus ideas. Y lo respeto. Si él me habla y me regaña, me sigo callando. Te agachas, ¿no? Y todo, aguantas vara. No, puede que no esté de acuerdo con él, pero lo respeto. Porque creo que aunque no esté de acuerdo con él, es congruente consigo mismo. ¿Sí me explico? ¿Qué sentido? Tal vez él tenga una escuela anterior, él tenga cuestiones de su liderazgo, de su forma, de lo que tú quieras. Puedo estar de acuerdo o no con él. Él sigue siendo íntegro, creo, congruente con sus propias palabras. Qué importante es esta relación de puedo no estar de acuerdo, pero no dejo de respetar ni de honrar. Ni de nombre. O sea, hay mucha gente que no puede vivir con estas dos cosas. No, no puede. Para ellos es sinónimo, no estoy de acuerdo, lo deshonro y le falta el respeto. Es correcto. O sea, qué importante es mantener ese equilibrio. Pero, ¿y quién es el que está mal? ¿Quién juzga? ¿Estás de acuerdo? 100%. ¿Y a quién le va a ir mal, creo yo? Pues a ti. Y al que se siente impecable, ¿no? Al que se siente superior, al que se siente yo lo hago mejor, al que se siente mis pensamientos son más chidos que los suyos. Te platico, hablando de eso. Esta sesión de 1000 de pastor que tuvimos, había comentarios como, este pastor no debería estar pastoreando. Y lo escribía en un comentario. Y uno dice, ¿y tú quién eres? ¿O quién te da la autoridad para determinar quién es o no quién es pastor? Había otros comentarios que decían, están muy verdes. Entonces te estás poniendo en el... ¿Tú estás muy rojo? ¿Tú eres anti-right o...? ¿Tú estás muy maduro? ¿Tú eres el teólogo predominante del momento? Prácticamente alguien estaba diciendo que estábamos muy maduros.
Yo no creo que alguien estuviera ¿No? jactándose de madurez, ¿eh? De hecho, estábamos haciéndolo todo lo contrario, ¿no? Era muchísima guasa. Pero bueno, es la dinámica de Es la eso. dinámica. Pero de nuevo, son las intenciones del corazón. ¿Quién te hace juez del mundo? ¿Quién? O sea, ¿Quién ¿por te qué? hace decir que uno es mejor que otro? Tu ego, tu vanagloria, tu poder, Tu delirio de superioridad, ¿no? tu falta de Cristo, Lo que sea. hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos. Por eso yo creo que Pablo le decía a Timoteo, no, cuídate de ti mismo. Definitivamente. De ti, o sea, antes de empezar a decirle cuídate de otros que andan por ahí, era cuídate de ti mismo. Y luego también le dice, imita la fe de tu mamá y de tu abuela. También le dice Pablo, honrando a nuestros predecesores. Creo mucho que aprender, ¿no? Definitivamente. ¿Quieres añadir algo más de lo que ibas a decir No, ya del no. pastor? No, ok. Finaliza con algo. La vida es tan desafiante, tan incontrolable, tan variable. Y creo que el mayor de nuestros problemas es querer controlarla. Y cuando quieres controlarla te das cuenta de que no tienes absolutamente control de nada. Y cuando te das cuenta de que no tienes control de nada, pues empiezas a amargarte y decepcionarte de la misma existencia. De los líderes, de las personas, de los padres, de los maestros, de los pastores, de las autoridades, de la gente en eminencia. Y al final del día, con quien estás decepcionado es contigo mismo. Creo que hay cuestiones que se tienen obviamente que administrar y planear. Pero también ten ahí un margen de error, porque seguro lo vas a tener. Y en la medida en que aprendas a resolver eso, pues creo que es la medida en que aprenderemos más y seremos más plenos, más satisfechos, más felices. Eso creo que sería mi consejo. Vámonos pues. Vámonos. Ok, bueno, gracias por estar en este episodio. Yo lo disfruté mucho. Yo también. La verdad, no llegamos hasta donde quisiéramos haber llegado. Nos faltó, así que ni modo, necesitamos una tercera parte. Pero bueno, de perdida avanzamos. Avanzamos. Muchas gracias por haber estado acá pendientes y esperamos que lo disfruten, extraigan lo que es para su riqueza. Y todo lo demás, pues nomás ignórenlo, ¿no? No se atoren mucho por ahí. Prácticamente nada de lo que estamos diciendo lo queremos imponer a nadie. Creo que es uno de los regalos más bonitos que nos puede haber hecho Dios, ¿no? El libre ser libres. albedrío, la voluntad Sí. de decidir. Hasta la próxima. Besos, bye.